Hola, ¿cómo estás? Te saluda muy cordialmente Samuel Contreras Quinteros, abogado y profesor tutor en preparatugrado.cl. Espero que todos y cada uno de ustedes se encuentren muy bien. Bueno, hoy día una pequeña cápsula referente a la teoría general del contrato, pero tratando de sectorizarla y tener un esquema claro a cuáles temas debo enfocarme con mayor, obviamente, énfasis, con mayor detenimiento. Cuando uno habla de la teoría general del contrato, es evidente que un profesor me pregunte si contrato o convención es lo mismo. Se llega a la conclusión que hay una relación de género-especie. Todo acuerdo de voluntades destinado a crear derechos y obligaciones sería un contrato, pero el acuerdo de voluntades que obviamente modifica, transfiere o extingue es más bien una convención. Bueno, como ideas preliminares. Entonces tiene que saber ejemplos de contrato, ejemplos de convenciones. Por ejemplo, el pago, la tradición son convenciones, pero no contratos. ¿Ya? Luego es importante saber, bueno, los elementos de todo acto contrato, que es un tema archiestudiado que se desprende del artículo 1444, un artículo emblemático, importante, que tienen que no tan solo saber en qué consiste, sino aplicarlo muchas veces a contratos como el de compraventa, como al contrato de mandato, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, las funciones del contrato. Es importante saber por qué es importante, valga la redundancia, celebrar un contrato. Y posteriormente, aquí ya viene lo importante, en la figura de cuáles son los grandes principios que operan en la contratación. Y dentro de la contratación propiamente tal, operan dos grandes principios que luego se van aplicando, que son la autonomía de la voluntad y el principio de la buena fe. Y dentro de la autonomía de la voluntad, que obviamente su artículo emblemático está en el 1545 del Código Civil, que de ahí se desprende la figura de la autonomía, como gran artículo, hay unos derivados de la autonomía de la voluntad, subprincipios propiamente tales. Está la libertad contractual, está el consensualismo propiamente tal, y evidentemente un profesor después les va a preguntar cómo se puede limitar la autonomía de la voluntad. Entonces aquí una solemnidad, por ejemplo, muchas veces puede limitar la autonomía de la voluntad. Usted celebra un contrato de compraventa de inmuebles, usted tiene toda la intención que se celebre, pero usted no puede, en virtud de la autonomía de la voluntad, decir que ese contrato de compraventa de un inmueble se celebre por escritura privada, cuando la ley exige la escritura pública. Ya, ahí tiene un ejemplo. ¿Qué otra cosa puede limitar también la autonomía de la voluntad? Los contratos dirigidos y forzosos, que son categorías contractuales. ¿Y por qué son categorías contractuales? Porque la lógica es que con la autonomía de la voluntad, la ley esté supeditada a la voluntad de las partes. En cambio, con el contrato dirigido es la autonomía de la voluntad la que está supeditada al imperativo legal, como por ejemplo pasa en los contratos dirigidos, en el contrato de matrimonio o por ejemplo en el contrato de trabajo, ya que hay un acuerdo de voluntad de acuerdo al 102 que define el matrimonio, pero en cuanto a los efectos que lo regula, los alcances propiamente tal, la autonomía queda absolutamente restringida, lo mismo que en el contrato de trabajo, ¿ya? Y en los contratos forzosos que pueden ser ortodoxos o heterodoxos, que como consejo creo que son las dos categorías que pueden preguntar con un poco más de detalle. Luego tenemos importante qué pasa con los efectos del contrato, que es súper importante porque hay que ver que la regla general es que los efectos sean relativos y excepcionalmente absolutos, como se da en el caso del 1449 cuando se celebra una estipulación en favor de otro, o en el 1450 con la promesa del hecho ajeno. Y si esos efectos del contrato son obligatorios, por ejemplo, para las partes, porque es una ley, pero ¿qué pasa respecto al legislador? En estricto rigor no es tan obligatorio porque el legislador puede vulnerar la fuerza obligatoria del contrato a través de la dictación de una ley de emergencia. Pero ¿qué pasa con el juez? Para el juez es más estricto porque aquí pueden hacer la figura de la imprevisión y ahí un profesor le puede preguntar si realmente todo lo que tiene que ver con la imprevisión tiene o no tiene cabida en Chile. O respecto a la inoponibilidad, que realmente el contrato es válido, pero es ineficaz respecto a un tercero buena fe. Entonces ahí tiene ejemplo de inoponibilidad 1815 en la compraventa de una cosa ajena que es válida, ya, pero es inoponible al dueño. Y todas esas cosas usted las va materializando.
Y respecto de la buena fe, evidente, tiene que saber que la buena fe es un principio general del derecho, importante, que significa estar o actuar de buena fe, la buena fe cuando es objetiva, subjetiva, y cómo se manifiesta la buena fe en el íter contractual, en el tema de las tratativas previas, en el tema del cumplimiento del contrato, en la ejecución misma y en la fase muchas veces postcontractual. Y cómo se termina obviamente el contrato de acuerdo al 1545. Ahí tiene usted una sectorización para que sepa en estricto rigor a qué debe darle más énfasis. Bueno, no te olvides, síguenos, suscríbete y comparte nuestras redes sociales. Cualquier duda o consulta, escríbenos primero a nuestro correo de contacto@preparaturado.cl o puedes visitar nuestra página web www.preparaturado.cl o también seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en YouTube, en Facebook. Ya solamente decirles que se han liberado algunos cupos limitados, pero hay cupos disponibles, así que si tú a partir del mes de junio deseas prepararte, nos puedes contactar. En nuestra página hay un formulario de contacto, en nuestro Facebook también nos puedes escribir, nos deja tu número de contacto, algún correo electrónico o a través de nuestro WhatsApp más 569-6839-7734. Agradecido de antemano por todos aquellos que siguen mis videos, los comparten, comentan, y ustedes saben que siempre la finalidad es netamente cualitativa, es ayudarles, es que aprendamos a crear estrategias sólidas de estudio, a que no nos desgastemos innecesariamente en estudiar materias que quizás no las van a preguntar y que sepamos que hay cosas que hay que verlas de manera panorámica y hay otras que darle un poco más de énfasis. Una gran semana y que estén muy bien.